tardes a todas las personas que se encuentran aquí presencialmente y también a todas las personas que nos están viendo online. De nuevo, pedirles disculpas por todo el atraso y el retraso técnico que hemos tenido. Hacerlo online y presencial siempre es un reto, pero nos gustaría trasladar y transmitir todos los mensajes y que pueda llegar. Yo soy Saray Boleco, técnica del área de Culturas, Géneros y Sexualidades de UNAF, y voy a estar moderando este espacio y esta mesa llamada Avances, retos en el contexto europeo y estatal de la violencia de género interseccional. Es importante y creíamos importante cuando empezamos a plantear estas jornadas, estas 12ª jornadas, que guardáramos un espacio para poder reflexionar y plantearnos qué marcos normativos, jurídicos y legislativos se están desarrollando en todos los espacios, tanto internacionales, estatales como locales, a la hora de abordar la violencia de género desde un enclave intercultural e interseccional, que tenga en cuenta que la violencia de género es una violencia y es la máxima representación de la desigualdad estructural del patriarcado, y cómo esto cruzaba las realidades y vidas de las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, ya que considerábamos que era muy importante poder ver qué se estaban haciendo en todas estas diferentes esferas y cómo se estaba manifestando esto en sus propias realidades, ¿no? Y creíamos que Fuerteventura, como isla, era el enclave perfecto para poder aterrizar todos estos marcos de los que estamos hablando, porque muchas veces oímos que existen muchas directivas, muchos convenios, pero no sabemos cómo se materializa esto, ¿no? Cómo impacta esto en las realidades de mujeres supervivientes de violencia de género que son afectadas por múltiples violencias, ¿no? Entre ellas el patriarcado, también el racismo, también diferentes barreras y dificultades de manera institucional, ¿no? Y creíamos importante también traer eso aquí. Es por ello que tenemos a Tania Sordo-Ruth aquí, que es jurista, experta en género y en derechos humanos de las mujeres, violencias, interseccionalidad y derecho internacional. Es creadora de la iniciativa colectiva 1600 junto a la revista feminista jurídica We Dissent. Es también doctora cum laude en estudios interdisciplinares y de género. También es consultora para distintas organizaciones y entidades con experiencia internacional y cuenta con diversas publicaciones sobre la responsabilidad de los Estados frente a las violencias de género, la interseccionalidad y la violencia institucional y las reparaciones. Espero que Tania nos pueda ayudar a aterrizar todo esto que queremos y que podamos acercar un poquito y aproximarnos un poquito más desde los marcos normativos hacia la realidad de las mujeres supervivientes de violencia de género y supervivientes de mutilación genital femenina. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la presentación. Hola a todas. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación para estar aquí y en particular a las compañeras de UNAF por todo el trabajo, también de hormiguita que está detrás de eventos como este, que muchas veces no se ve. Y bueno, yo voy a abordar el tema de avances y retrocesos en cuanto a la violencia de género en el ámbito europeo y también estatal desde una perspectiva interseccional. En primer lugar, presentarme un poquito más porque creo que es importante siempre situar desde dónde hablamos y desde dónde hacemos el trabajo, la experiencia que tenemos. Yo lo hago desde una perspectiva jurídica, de derechos humanos, perspectiva de género interseccional y con mucha atención al derecho internacional de los derechos humanos porque España, como vamos a ver, ha ratificado casi todos, menos uno que ahora diré, de los tratados, ¿no?, internacionales, también en el contexto europeo, y todavía nos hace falta mucho incorporar todo el marco de derechos humanos en España. Hago mi trabajo desde la colectiva 1600,
que tiene esta parte de incorporar todo el marco internacional y europeo de derechos de las mujeres, y también, como comentaron, como ya me presentaron, ahí hacemos la revista feminista jurídica We Dissent, para quien quiera verla. Ahí se pueden ver también mucho de los avances, ¿no?, y retrocesos que vamos enfrentando, porque cuenta con un panorama legislativo internacional y comparado sobre avances o retrocesos de derechos de las mujeres, y también con análisis de sentencias que tienen impacto para los derechos de las mujeres por autoras de todo el mundo y particularmente de América Latina, para ver también qué está sucediendo en otros lugares, que hay muy buenas prácticas. Aquí pueden ver las portadas de la revista, y la última que salió es la que tiene esta estrella, por si quieren verla. Salió el 25 de noviembre. Bueno, en primer lugar, me gustaría, antes de comenzar, pues hacer como una precisión conceptual, ¿no? Que parece que son cosas muy básicas, pero aquí en España hay pues todo un tema, ¿no?, de cómo nombramos a las violencias, porque se nombran violencias de género por la Ley Orgánica 1/2004, la Ley Estatal de Violencia de Género, pero esta ley solamente considera la violencia la que ejerce la pareja o la expareja. Y como hay otras formas de violencia más allá de la que ejerce la pareja o expareja, se ha comenzado a utilizar el concepto de violencia machista, ¿no? Como ustedes saben bien. Hay también en el marco internacional una recomendación, la 35 del Comité CEDAW, que habla de violencia por razón de género contra las mujeres, ¿no? Que sería como este concepto que abarca todas las formas, manifestaciones y ámbitos de la violencia. Y solo señalar algo que ya sabemos, pero que la violencia de género, las violencias machistas, son diferentes a la violencia doméstica o intrafamiliar, porque esa violencia la puede ejercer cualquier integrante de la familia en contra de cualquier integrante, y no tiene su raíz, a diferencia, ¿no?, de la violencia de género, que tiene este componente, tiene el patriarcado, su intersección con el racismo, y tiene que ver con que las mujeres seamos consideradas objetos sexuales, todas esas relaciones de poder históricas de los hombres y de las mujeres, y toda la desigualdad. Ahora, hay que decir que en el contexto europeo se sigue hablando de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque a excepción de España y de Suecia, los demás países europeos en su legislación todavía no hablan de violencia de género o no tienen este componente. Esto es importante porque les voy a hablar de la directiva, ¿no?, que se está preparando de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, para que lo tomemos en cuenta. Si partimos desde el Marco Universal de Derechos Humanos, que es el marco de Naciones Unidas, como yo les señalaba, el Estado español ha ratificado todos los instrumentos, que ahora vamos a ver qué sucede en la práctica, ¿no? Porque una es la cuestión formal y otra la práctica, pero ha ratificado todos los instrumentos excepto la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y esto es una demanda, ¿no?, de la sociedad civil, siendo España un país pues con migración, con tanto trabajo migratorio, que hasta la fecha no se haya ratificado esta convención. También señalar que el derecho a una vida libre de violencia de género de las mujeres incluye todas las formas, ámbitos y manifestaciones, se vincula con el derecho a la igualdad y no discriminación, incluida la interseccional, y que se debe garantizar a todas las mujeres independientemente de la forma de violencia o de su situación o estatus migratorio. También está reconocido que la violencia de género es una forma de discriminación y una vulneración a los derechos humanos, y el Estado español tiene la obligación dada por este marco de aplicar tanto una perspectiva de género como un enfoque interseccional. ¿Esto por qué? Porque, como nosotras bien sabemos, no todas las mujeres van a enfrentar los mismos impactos frente a las violencias machistas, riesgos, van a tener las mismas necesidades o experiencias, porque la intersección del machismo con otros sistemas de opresión como el racismo, pero también con otros como el clasismo, el capacitismo, va a tener consecuencias en los derechos humanos diferenciadas para algunas mujeres. También el Estado español tiene la obligación de la diligencia debida, que seguramente todas ya hemos escuchado, de cómo en los casos de violencia de género, de violencia machista, ya sea de mutilación genital femenina, de otras formas de violencia sexual, debe de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar con este deber de diligencia debida.
Ahora, la reparación es integral, no es solamente económica, que muchas veces sabemos que incluso la económica no está llegando, pero son una serie de medidas que son individuales, colectivas y que están muy enfocadas cuando hay una perspectiva de género o interseccional a una transformación social de la situación que da pie a esa vulneración de los derechos humanos. Y también tiene la obligación de contar con recursos especializados, integrales y disponibles de todas las formas de violencia machista, ¿no? Que sabemos que en España se ha primado mucho más los recursos de violencia de género dentro de pareja o expareja, que ahora se han ido abriendo, ¿no? Los centros especializados de violencia sexual o llamados centros de crisis, que tienen que ser 24 horas, los 7 días, todo el año disponibles, pero todavía no se cuenta en todas las comunidades con ellos. Y, por ejemplo, de recursos también de mutilación genital femenina, por ejemplo, de matrimonio forzado, es en realidad la sociedad civil, las organizaciones de base, de comunidad, de mujeres, las que están haciendo ese trabajo, que es una deuda, ¿no? Todavía pendiente. Por contarles que en este marco también internacional, donde está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que cuenta con este comité que va viendo cómo los estados cumplen o no con la convención, y también se pueden presentar casos individuales cuando se vulnera la convención. España ha sido condenada o se ha encontrado responsabilidad internacional en casos de violencia de género en 4 ocasiones por el comité CEDAW, y las 3 últimas por casos de violencia obstétrica. Y también va emitiendo sus observaciones finales de cómo ve que la España va cumpliendo o implementando la convención, que la convención es de discriminación, pero cubre la violencia de género porque entiende que es una forma de discriminación. Las últimas observaciones finales a España son del 2023, que son muy, muy recientes. Y ahí con varias compañeras participamos en un informe sombra dando la información al comité sobre la situación de las mujeres migrantes. Y es interesante que el comité le recomendó a España o le dijo que si bien había un marco de leyes y políticas para lograr la igualdad, le preocupaba que había una eficacia limitada y falta de evaluación del impacto de estas leyes para las mujeres migrantes, que había una falta de aplicación efectiva de la interseccionalidad. O sea, dice que sí, ya se recoge la interseccionalidad, pero no se llega a comprender qué es o en la práctica esto no se traduce en una verdadera implementación. Y también le dice a España que la aplicación de leyes no tiene suficientemente en cuenta el enfoque interseccional para abordar de forma adecuada la situación de las mujeres migrantes que enfrentan discriminación interseccional. También señala que le preocupa cómo hay formas de violencia contra las mujeres, como los feminicidios, que colocan en particular situación de vulneración de derechos a mujeres con identidades que intersectan, que es como el lenguaje que usa el comité. Aquí habla de casos de mutilación genital femenina o matrimonio forzado. Y entre las recomendaciones, que son varias, le pide a España que haga una evaluación del marco jurídico nacional para combatir la violencia contra las mujeres y ver su aplicación para ver cómo se puede mejorar todo este marco que más adelante vamos a abordar, ¿no? En el marco estatal, porque esto es importante. Ahora, en el contexto europeo, va a ser muy importante distinguir entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, ¿no? Que muchas veces se suele confundir un marco u otro. El Consejo de Europa, bueno, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial con toda la idea o el espíritu, ¿no? Que había en ese momento de protección de los derechos humanos, está conformado por 46 estados. Ahí está el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, sus protocolos, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio de Estambul, ¿no? Que es el que más conocemos o más aplicamos en España o en el marco europeo. Ahora bien, en la Unión Europea hay que tomar en cuenta que es una unión económica y política, es decir, no surge para proteger los derechos humanos, sino con fines económicos y políticos. Son 26 países, antes estaba Reino Unido, pero se salió, antes eran 27, y se conforma por la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que es el nombre que también por eso luego se confunde con el Consejo de Europa, pero que es aparte, y el Parlamento Europeo. Y ahora España o el gobierno de España tiene la presidencia del Consejo en la Unión Europea. Estamos en este momento. El Convenio de Estambul, que es como el instrumento más importante para
erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que incluye violencia doméstica, por lo que yo les comentaba, porque en muchos países o en la mayoría de países europeos siguen teniendo esta legislación, pero también habla de violencia contra las mujeres. Es un convenio del 2011 que entró en vigor en el 2014, el mismo año que España lo ratificó. En su artículo 3 define género, es el primer instrumento de estas características que define qué es género, aunque ya se utilizaba la definición como más en la práctica en los demás, y nos dice que son los papeles, comportamientos, actividades, atribuciones socialmente construidas que una sociedad concreta considera propios de las mujeres y de los hombres. Y también nos define la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, una forma de discriminación. Aquí podemos ver la influencia de todo lo que yo les decía del marco de Naciones Unidas, y nos dice que son todos los actos basados en el género que implican o pueden implicar daños, sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, económica, incluidas las amenazas de llevar a cabo dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y también contiene otra definición de violencia por razón de género que señala que es la violencia que le afecta a una mujer por ser mujer o de forma desproporcionada. ¿Qué formas de violencia de género incluye este convenio, ¿no? Que por eso España ha tenido que hacer varios cambios, porque como solo se entiende la de pareja o expareja, pero ahora les voy a comentar un poco, incluye la violencia psicológica, el acoso, la violencia sexual, incluida la violación. De hecho, da una definición de que esta violencia debe de ser fundamental el consentimiento para entender si hay o no violencia sexual. También incluye la violencia física, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, el aborto forzoso y la esterilización forzosa y el acoso sexual. También habla de la debida diligencia, que creo que es una obligación muy importante que desde mi experiencia no se está cumpliendo en España en los casos de violencia machista. Habla de la obligación de eliminar los estereotipos de género que enfrentan las mujeres en el sector de salud, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en los distintos espacios. También que debe haber servicios especializados, pero también hay que decir que el Convenio de Estambul no fue hecho pensando en las mujeres migrantes, ¿no? Y no tiene una perspectiva interseccional. Entonces ahí es donde nos ha tocado, nos sigue tocando más desde pues la sociedad civil, desde el activismo, ir incorporando esa perspectiva. También que países como Turquía se salieron del Convenio de Estambul, Bulgaria llegó hasta el Tribunal Constitucional que entendió que era inconstitucional el convenio, y Polonia tuvimos la noticia de que se quería salir del convenio y que había todo un procedimiento que iba a tener que resolver el Tribunal Constitucional. El convenio de Estambul cuenta con un grupo de expertas para ver de qué forma los estados van cumpliendo, así como la CEDAW cuenta con el comité CEDAW, y es el grupo El Grevio. Este grupo que además de las evaluaciones va haciendo recomendaciones, tiene una hasta ahora muy enfocada en la violencia digital. Se sabe que se está preparando una segunda que tiene que ver con el uso del falso síndrome de alienación parental en los casos de violencia contra las mujeres, también de los niños y de las niñas. Y la primera evaluación que se hizo España, que es del 2020, pues señaló como varios aspectos, ¿no? Cosas que se estaban haciendo bien, pero también indicó este grupo de expertas que no había servicios especializados en España para todas las formas de violencia que cubre el convenio, su preocupación por la situación, ¿no?, de las mujeres migrantes cuando enfrentaban alguna forma de violencia de género y acudían a las instituciones, que se debía reforzar la debida diligencia. Y hay una parte que le dice que es excesivo pedir en España que se tenga una denuncia y una condena en casos de violencia de género para poderle dar la residencia a las mujeres que están en una situación administrativa irregular, que esto lo vamos como a abordar también un poquito más adelante. Ahora, seguramente habrán escuchado que la Unión Europea se adherió hace poco al Convenio de Estambul. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Sí, el Convenio de Estambul, como les decía, es del Consejo de Europa y
la Unión Europea pues es este conjunto, ¿no? Como de países que van tomando las decisiones, una unión política, económica. Bueno, desde el 2017 la Unión Europea ya había firmado el Convenio de Estambul, pero lo ratificó hasta el 2023 y fue una lucha muy importante para llegar a eso. Aquí hay que tomar en cuenta que la Unión Europea no es un estado como los demás estados, entonces que al ratificar el Convenio de Estambul hay varias competencias de cosas que puede hacer y que no puede hacer, como los estados que también tienen, ¿no?, sus propias competencias. Aquí la Unión Europea, sobre todo, se puede pronunciar en temas de cooperación en asuntos penales y sobre asilo y no devolución, porque las otras materias del Convenio de Estambul están más enfocadas a los estados y a las competencias de los estados. Y por otro lado, en la Unión Europea es algo muy preocupante que en 2023 no contamos con ningún instrumento vinculante para luchar y erradicar las violencias machistas, la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Seguramente han escuchado que se está preparando una propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Incluye la violencia doméstica como lo hace el Convenio de Estambul y por lo que yo les comentaba de que los países tienen así su legislación. Actualmente, ¿qué ha sucedido? Hay como varias propuestas, ¿no? La Comisión hizo una propuesta, después el Parlamento Europeo hace otra propuesta que suele ampliar y mejorar en términos de garantía de los derechos humanos, y luego el Consejo también tiene otra propuesta de la directiva que suele como rebajar un poco lo que ya el Parlamento había mejorado. Y se hace lo que son como los trígolos, ¿no? Entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. En este momento sabemos que el Consejo no apoya la regulación de violación y no hay consenso sobre el tema del consentimiento. La Comisión proponía incluir la violación, la ciberviolencia y la mutilación genital femenina, y el Parlamento Europeo incluye la agresión sexual, el matrimonio forzado, la esterilización forzada, el acoso sexual en el ámbito laboral, la mutilación genital intersex y la prostitución y el aborto quedaron fuera del informe. Entonces, tenemos que estar negociando la directiva en estos momentos. La última reunión fue el 14 de noviembre, pero no sabemos qué haya sucedido ahí. Y compañeras que están como en un trabajo más cercano en el Parlamento Europeo nos comentan que Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Austria y España están a favor de que salga esta directiva. Rumania y República Checa no se han pronunciado, y Polonia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria están en contra. Entonces, esto es un proceso que tenemos que esperar a ver qué sucede, porque la propuesta que salga luego tiene que pasar por el Parlamento conformado por muchos estados con sus posiciones, con sus representantes, y a ver qué se decide y qué sale, pero es muy importante que tengamos una directiva, aunque son de mínimos, ¿no? Las directivas establecen los mínimos para los países, pero es muy importante tenerla. Ahora, esta directiva no tiene un enfoque interseccional, tampoco está pensada en las mujeres migrantes. También hay que tomar en cuenta que la Unión Europea pues tiene una política más de control, ¿no?, migratorio, por llamarla así, que de enfoque de derechos humanos. Está muy pensado en una víctima ideal, que esto lo hemos trabajado mucho, ¿no?, con otras compañeras, como entre la víctima ideal pues suele ser pensada una mujer blanca, con la nacionalidad española, de buena situación económica, sin diversidad funcional, que pueda acceder a los recursos, y entre más una víctima se aleje de ese como ideal que existe, va a haber más obstáculos para acceder. Hay alguna mención a las mujeres migrantes, pero hasta el lenguaje, por ejemplo, habla de mujeres indocumentadas, ¿no? Que no puede ser que en el 2023 se siga utilizando ese tipo de lenguaje. Y por compartirles que entre varias organizaciones, que ahí viene en el nombre, AYETI, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Aspasia, entre otras, hemos estado trabajando en un pronunciamiento, ¿no?, sobre esta directiva por la preocupación de que está dejando fuera a las mujeres migrantes y que sería muy importante que se tome esto en cuenta. Si se quieren adherir, les puedo compartir la información. Y por ir como aterrizando en el marco estatal,
como ustedes saben, en España, en el ámbito estatal, ¿no? Porque luego cada comunidad o a nivel local es distinto, pero está la ley orgánica 1/2004, la de violencia de género. Como yo les comentaba, esta ley solamente considera la violencia la que ejerce la pareja o la expareja, y se le ha recomendado a España muchas veces por parte de mecanismos y organismos internacionales que tenía que ampliar a las formas de violencia, porque había formas, por ejemplo, violencia sexual por parte de un desconocido, no estaba, ¿no? Que ahora les voy a comentar qué pasó luego con la ley de, conocida como la del solo sí es sí. Y hay otras formas, por ejemplo, la violencia obstétrica o la violencia institucional, que en algunos países ya está reconocida, pero en España no es así. Existió una propuesta de modificar esta ley, hasta se pidió como información a la sociedad civil, a agentes, pero quedó ahí, y finalmente lo que se hizo fue, se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, para cubrir al menos la parte de la violencia sexual, porque en España había décadas de un incumplimiento, ¿no? En cuanto a la violencia sexual, sin importar quién la ejercía, ¿no? No solamente la pareja o expareja, pero también un conocido o un desconocido. Y este aspecto yo creo que es importante. En esta ley, CISA se menciona algunas partes sobre la interseccionalidad, sobre esta perspectiva, pero quedó un tema de la acreditación de víctimas, que muchas de ustedes deben de saber, que para las víctimas de violencia de género, entendida como la de pareja o expareja, se permitía que se acreditara ya no solamente en el ámbito judicial, sino, por ejemplo, con un informe de un servicio especializado se puede acreditar que se sufre esa violencia. Y en el caso de la violencia sexual, también se permite que sea un informe especializado, y desde las organizaciones pues esperábamos que ese informe especializado también sirviera para pedir la autorización de residencia en caso de que existiera una situación de administración irregular. Pero en la ley eso no se permitió, y al final lo que se pide es que se denuncie y se obtenga una condena favorable para poder tener la autorización. Y esto lo vemos como un obstáculo para, pues para que todas las mujeres puedan tener su derecho a una vida libre de violencia sexual, y es algo que hemos estado como demandando, ¿no? Desde la sociedad civil, que se puedan hacer estos cambios, porque la ley de extranjería se puede convertir como en un obstáculo para estos casos. También, como ustedes saben, se modificó la ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. Aquí como que lo que hicieron fue separar qué formas de violencia iban para la de violencia sexual, como mutilación genital femenina, matrimonio forzado, y qué formas entrarían en la de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la violencia obstétrica. Y hubo toda una lucha porque se incluyera el término de violencia obstétrica, pero finalmente ya no se logró incluir. Hay otra ley que creo que es muy importante, que ha pasado menos, o sea, que ha tenido menos difusión, que es la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que sí incluye qué sería la discriminación interseccional, y que España llevaba años sin contar con una ley para la igualdad de trato y no discriminación, que es muy relevante, y seguramente han escuchado que se estaba trabajando en una ley contra el racismo, y que, o sea, que era positiva, iba avanzando bien, pero ya no, o sea, quedó ahí y no sabemos si ahora se va a retomar y de qué manera, porque muchos países cuentan con leyes específicas para luchar contra el racismo. España no cuenta con una, ya se le ha pedido desde distintos comités de Naciones Unidas, desde el Consejo de Europa, que sería importante contar con esta ley. También algo para destacar es la estrategia estatal, que traigo una foto, ¿no? En la presentación, que es la estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025. Esta estrategia es interesante porque sí incluye distintas formas de violencia que van más allá de la pareja o expareja, intenta aplicar como una perspectiva de género, hace como algunas menciones de la interseccional, que creo que puede ser interesante, y se han ido cambiando algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, el 016 se amplió para que también recibiera llamadas de víctimas no solo de la violencia de la pareja o expareja. El servicio Atempro, que es otro servicio, también se está ampliando a otras formas de violencia machista. También hay otras formas, por ejemplo, el feminicidio sexual, que en España ya se está contabilizando, que antes era algo que no se contabilizaba. Y lo que yo les decía de estos centros para atender a víctimas supervivientes de violencias sexuales, que tienen que estar disponibles todo el tiempo. Y sobre todo está lo de las leyes de las comunidades autonómicas,
que hay que decir que hay leyes de las comunidades que tienen mejor desarrollo, mejor incorporación de los estándares internacionales que la propia ley estatal. Y por ir concluyendo, pues compartirles algunos retos que pueden estar ahí, que bueno, o sea, en primer lugar, desde luego sí tenemos avances, pero no están llegando para todas como quisiéramos, que es lo que tenemos que seguir trabajando. Está también el tema de la ley de extranjería, ¿no? Que es un obstáculo para que las víctimas de violencia machista pues puedan recuperarse o tener una reparación, porque si todo está condicionado por la situación migratoria, va a ser muy difícil poder tener una reparación integral. Por otro lado, hay una falta de comprensión sobre la interseccionalidad, como que se ha incorporado mucho, se está utilizando mucho en políticas públicas, documentos, pero en la práctica todavía falta ese conocimiento o ese cuestionamiento, ¿no? De cómo todas las personas hemos interiorizado sistemas de opresión como el machismo, el racismo, entre otros, y tenemos que quitarnos todo eso que hemos aprendido, pero falta todavía ese paso y incluso se llega a confundir la discriminación interseccional con la múltiple, que no es lo mismo y que es distinta. Por otro lado, también el reto es que muchas veces pensamos a qué mujeres se está colocando en el centro de las políticas públicas y de las leyes y por lo tanto a qué mujeres se está excluyendo, pero también vemos como el otro lado positivo, ¿no? De el acompañamiento y la mediación intercultural que siempre hablamos, ¿no? Entre nosotras, qué importante es tener ese acompañamiento con una persona que esté contigo en todo el proceso, con una mujer, ¿no? En la mayoría de los casos, que entienda, que te haga sentir segura, que respete tus decisiones, que hace la diferencia. El papel de lo local, ¿no? Que muchas veces no se toma en cuenta, pero las obligaciones internacionales también son locales y en lo local es la puerta de entrada a los recursos. Entonces es muy importante que ahí exista pues esa formación, esa perspectiva y algo muy positivo, también algo que estamos haciendo aquí y que vamos a hacer más tarde ya hablando un poco más entre todas, hacer las redes y el trabajo en conjunto, porque sin eso va a ser muy difícil como poder seguir avanzando. Y bueno, para no quitar más tiempo, solamente darles las gracias y les dejo el enlace de la colectiva por si quieren mirar a alguien. Muchísimas gracias, Tania, por ayudarnos a entender cómo la necesidad también, ¿no? de aterrizar todo. Quedan todavía muchos retos, tanto a nivel internacional como estatal como local, pero este marco nos ayuda un poquito a entender qué se menciona, qué se habla, qué se dice, ¿no? Cuando se está hablando y cuando se está hablando de garantizar la atención a todas las mujeres, ¿no? Y cómo es importante que atendamos a otras formas y todas las formas de violencia de género, incluidas pues también los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, ¿no? Desde UNAF creemos muy importante que se atienda porque, como bien has mencionado, ya en la evaluación del informe Grevio de 2020, España suspendía en la atención interseccional y la atención a otras formas de violencia de género, ¿no? Como pueden ser la mutilación genital femenina. En este nuevo informe de la CEDAW se vuelve a recordar que es importante atender otras formas de violencia de género y se hace mención explícita a la mutilación genital femenina, ¿no? Y cómo atenderlo, ¿no? Y es importante. Desde UNAF llevamos años y seguiremos reclamando transicionar y transitar en España desde desde el enfoque punitivo que tiene la mutilación genital femenina a día de hoy, hacia un enfoque de atención, de atender las consecuencias de la mutilación genital femenina y atender a las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, ¿no? Por eso, junto con la Red Estatal Libres de MGF, reclamamos también pues, un protocolo de actuación estatal interdisciplinar que atienda todo eso y que garantice ese acompañamiento integral, preparación, ¿no? Teniendo en cuenta esto, también reconocemos y pedimos el reconocimiento institucional de la mediación intercultural, especializada en la atención a todas las formas. Vale, perdón. Vale.
Hola, muchas gracias. Lo que estaba comentando que es importante y que desde UNAF llevamos años reclamando un protocolo de actuación estatal multidisciplinar que recoja las actuaciones en los diferentes ámbitos, que se encuentra en primera línea de atención a las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, para garantizar el desarrollo de itinerarios de coordinación y de atención a todas las consecuencias transversales que tiene la mutilación genital femenina en la vida de las mujeres, ¿no? Entender que la realidad de las mujeres se ven atravesadas por discriminaciones múltiples y también por violencia interseccional. Y muchas gracias, Tania. Te queríamos agradecer todo lo comentado y también aprovechando este espacio queríamos dar paso en el caso de que en las ambas salas, tanto de forma presencial como de forma online, tengan alguna pregunta, queríamos aprovechar y trasladársela también a Tania. Muchas gracias. ¿Hay alguna en la sala? ¿Alguna pregunta en la sala? Si no hay ninguna, le paso también el micro a mi compañera Diana, que nos trasladará las de la plataforma online. María Elena en online nos pregunta, Tania te pregunta, bueno, aparte de darte las gracias, preguntan en qué comunidades autónomas específicamente hay programas de prevención de la mutilación genital femenina. Bueno, en realidad es que así tan general de mutilación genital femenina, yo creo que lo primero habría que ver las como legislaciones de las comunidades. Sé que en Cataluña se está haciendo un trabajo muy importante, en Bilbao hay algo en el ayuntamiento, pero en realidad sigue faltando todavía muchísimo trabajo por lo de la mutilación, pero yo sugeriría ver el trabajo que se está haciendo en Cataluña. Luego sé que de matrimonios forzados, ¿no? Que no es mutilación, pero las compañeras de Girona, también hay como una organización súper potente, pero sí desde el tema de las comunidades o el ámbito estatal, pues falta todo por hacer y por eso la importancia del protocolo, ¿no? Que decías tú que no puede ser que a la fecha no tengamos como un protocolo. Sé que está activo, hay un protocolo estatal sanitario y en el territorio español, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana son los que tienen un protocolo incorporado, ¿no? Pero de ahí a que reclamemos la necesidad de homogeneizar la atención y que todas garanticen la atención a los supervivientes de mutilación genital femenina desde un protocolo estatal. Genial. No sé si hay alguna más. Sí, sí que la hay. Tania, has aludido a la ley del solo sí es sí y algunas de las compañeras que están en el formato online están preguntándote si la puedes explicar, aunque sea brevemente. La ley en general, pues bueno, por ser muy breve, ¿no? En España, como comentaba, pues no existía una protección a la violencia sexual o a las violencias sexuales fuera de la pareja o expareja. Y de hecho había como una solicitud, ¿no? Desde organismos internacionales que le decían a España que no podía dejar en desprotección a las mujeres si la violencia sexual no era ejercida pues, por la expareja, es decir, un conocido o un desconocido. Entonces, por esto fue que se pensó en hacer esa ley orgánica de libertad sexual y esta ley pues tiene como los principios, ¿no? Que una cosa también quiero aclarar que es lo formal y otra cosa como está pasando en la práctica, es una ley reciente y hay que ver qué pasa con todas las medidas de implementación, pero esta ley pues sí se supone que tiene esa perspectiva de género más interseccional. También hay que decir que hubo un señalamiento, ¿no? De que no hubo una participación diversa de organizaciones, de mujeres en esta ley que hubiera sido lo ideal.
y lo que hace es proteger las distintas formas de violencia sexual, incluye varias formas, manifestaciones, ámbitos, habla por ejemplo también del feminicidio sexual, señala que el consentimiento tiene que estar en el centro y yo destacaría lo que habla de la prevención porque establece medidas de prevención para las violencias sexuales, habla de la reparación transformadora, que eso también es relevante y de hecho esta ley por su rango modifica a la ley de violencia de género para que la ley de violencia de género incluya un capítulo de la reparación, porque no teníamos ese capítulo en la ley. Y luego tiene otros aspectos de formación que yo creo que son importantes, de la formación que deben de tener quienes van a, pues desde lo educativo, pero también quienes personales que participan en esto, y recoja algunas medidas que ya se estaban haciendo, como lo de los centros especializados para víctimas o supervivientes, ya los ponen como en la legislación. Entonces tiene todos estos aspectos, o sea, más allá de otros que todas conocemos y podríamos discutir, pero creo que mejor dedicamos el tiempo a otras partes que tiene, pero tiene medidas de prevención que yo creo que son muy relevantes. Ahora, también hay que ver qué va a pasar con lo de la acreditación de las víctimas, porque como sabemos, ¿no? Muchas de nosotras o sea, no se está soliendo acreditar, está el tema de competencias, también de las comunidades, entonces yo creo que hay que ir viendo cómo se va implementando. Genial. Pues muchísimas gracias, Tania. A ti. Creo que a mí me has hecho aprender muchísimo y creo que a todas las personas también. Vale, perdón. Hay una pregunta más en la sala de forma presencial. Exacto. Bueno, buenos días a todos. Soy Aissatou Diallo, soy la fundadora de ACAMA. ACAMA es una asociación humanitaria contra la violación de la mujer africana. Estamos basados en Cataluña. Yo venía, la pregunta que han hecho antes sobre dónde está el protocolo. En Cataluña ha sido el pionero de todo tipo de protocolos de mutilación genital femenina y matrimonio forzado. Desde entonces, desde 2015, el protocolo, ahora están renovando el protocolo para ver si sobre la mutilación genital femenina, es que han mirado que no estaba bien hecha, están trabajando con la comunidad. Si la mediadora o si la superviviente no puede ser un protocolo sin la voz de las mujeres que están trabajando sobre todo la asociación de medio, como dice, las asociaciones pequeñas, tiene que formar parte de este protocolo. Ahora están reformando todo. Y nosotros estamos en Barcelona. Si vosotros quieres ver lo que estamos haciendo, así participamos también en este protocolo, lo sabemos. Lo que queremos es unificar los protocolos que sea a nivel española, que es el más importante, pues que un protocolo no sea, sabemos que cada comunidad que tiene que ser mayor, yo tengo que ganar por mi parte, el otro. Si vamos a hacer una unificación, creo que hay menos problema entre las familias y los demás. Es lo que quería añadir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Aissatou de ACAMA, que ha trasladado la importancia de contar con las comunidades y con la mediación intercultural para crear protocolos y política pública. Y con este cierre maravilloso vamos a dar 20 minutos para descansar, para que todas nos podamos tomar un café. Volvemos, simplemente una pequeña aclaración. En la siguiente mesa vamos a dinamizarla con diferentes idiomas. Para quienes estéis online, no os olvidéis de darle al botón del mundo para cambiar y para poder escuchar la traducción. Y para quienes estéis aquí, en vuestras carpetitas hay todo un documento que explica cómo lo podéis también escuchar, ¿vale? Con esto cierro. Muchas gracias.